Estamos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, un espacio de saberes y de conocimientos que durante mucho tiempo estuvieron vedados a las mujeres. A lo largo de los años, la teoría feminista fue incorporando conceptos a las ciencias económicas, como el techo de cristal, como el trabajo doméstico invisibilizado, como los pisos pegajosos y las brechas salariales. De este y de otros temas vamos a conversar con Mercedes D'Alessandro, doctora en Economía y autora del libro Economía Feminista. Con ella y con Laura Leonelli también vamos a conocer parte de sus primeros pasos, de su activismo militante y de su actividad profesional. Las invitamos a acompañarnos. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado. Porque algunos, con pensar en esa idea, el temor los paraliza y se duermen asustados. Silvestres, salvajes, desnudas con traje, libertarias y también domesticadas, despertando de tu idea de princesas ideadas que te dejan paralizada. Esperando que te salve un dragón, un chabón o una fuerza de cartón. Qué gracioso que es tu cuentito, qué graciosa es tu solución. Bueno, Mercedes, un placer tenerte en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, estuviste charlando con Laura Leonelli, conociendo un poco de tus aspectos personales, así que vamos a invitar a la audiencia a que conozca un poco más de cómo se entrecruzan estos aspectos, lo personal y lo político en tu vida. Bueno, Mercedes, mucho gusto, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenida a Córdoba. No, gracias, muy lindo estar por acá. Bueno, Mercedes, contanos un poco, bueno, esta es la parte más personal de la entrevista, así que nos gustaría saber un poco cuál es tu origen, de dónde venís. Bueno, yo nací en Posadas, Misiones, hace bastante tiempo. Una ciudad muy bonita, rodeada del río, con una tierra roja, mucha vegetación verde. Y bueno, viví ahí hasta los 17, 18 años que me fui a vivir a Buenos Aires para estudiar economía en la UBA. Ajá. Y contanos un poco eso de la parte más de la educación. ¿Cómo elegiste estudiar economía desde Posada y de esas tierras? Sí, la verdad, cuando era chica quería ser profesora de educación física, después quería estudiar ingeniería nuclear, después quise estudiar medicina y un día me anoté. Vino un primo mío que me dijo que estaba yendo a la UBA, él estudiaba abogacía y me dijo, están abiertas las inscripciones, ¿no vas a ir a la UBA? Y yo dije, sí puede ser, pero no había pensado mucho en la posibilidad. Y entonces, o sea, ni en Buenos Aires ni en economía. No había pensado en nada y de hecho me anoté en ciencias políticas. Y nada, bueno, al año siguiente terminé yéndome en contra de la voluntad de mis padres que querían que me quede. Pero bueno, estuve haciendo un año del CBC de Ciencias Políticas y durante el CBC tuve la materia de Economía y... CBC es como el primer año nivelatorio, ¿no es cierto? Es como porque en Córdoba no existe, por eso te pregunto. No, es el primer año, es como el ciclo común, el ciclo básico común, es decir, hay muchas carreras que se mezclan ahí. Entonces, tipo, cursas con gente de letras, de economía, de ciencias sociales, incluso de exactas, de matemáticas. Y bueno, tenía una serie de materias y ciencias políticas me gustó mucho, pero más me gustó economía. Entonces me cambié ahí en el medio a economía en el primer año. ¿Y qué te gustó de economía? La verdad que no sé, que me gustó mucho porque de hecho la materia estaba bastante mal dada vista a la perspectiva y de hecho cuando en tercer año de la carrera me arrepentí y no quería saber nada y entré en una crisis existencial porque decía, yo quería estudiar por qué la pobreza, por qué la distribución desigual del ingreso, por qué la inflación, etcétera, y de repente tenía todas materias de matemática donde no aparecían las personas. Y decía, bueno, esto no es la carrera que yo estaba buscando. Y ahí me anoté en filosofía. Y entonces hice un año en paralelo de economía y filosofía. Y bueno, filosofía es el otro extremo. Uno se pone a hablar del ser y la nada, y la naturaleza y lo bello y lo no sé qué. No, tendrías que haber hecho sociología. Claro, entonces ahí justo cuando estaba en filosofía, economía, haciendo esto, encontré dos materias que me gustaron mucho, que son epistemología de la economía, que era la visión filosófica de la economía, materia que después di como 15 años en la universidad, que fue la materia mi materia, digamos, donde yo me desarrollé, sobre la que hice mi tesis doctoral. Y también estaba con Historia del Pensamiento Económico con un profesor del que me enamoré intelectualmente, que es Pablo Levin, que después fue mi director de tesis, que es un viejo marxista, lo viejo con amor, ¿no? Pero bueno, ya tiene más de 80 años a esta altura.
Y bueno, él fue mi director de tesis y bueno, él da economía marxista, historia del pensamiento económico, etcétera. Así que digamos que la carrera justo fue... te enganchó a último momento. Claro, me enganchó cuando yo estaba en el medio de la crisis, claro, que no, la economía no me cerraba. Está bien. Y entonces, bueno, ahí digamos reafirmé y terminé recibiéndome economista. Y entonces vino primero la parte de la economía que del feminismo, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo fue? Sí, pensá que, qué sé yo creo que en mi generación, por lo menos viniendo de Misiones, y siendo una estudiante del exterior en una provincia grande y que vengo de una familia que no es de clase alta y que no tiene para tirar manteca al techo, digamos, yo tuve que trabajar durante toda la carrera, ¿no? Y cuando tenés que trabajar durante toda la carrera, digamos que tenés preocupaciones que no son tan carnales, digamos, como las preocupaciones que uno puede tener en la academia, sí, sino que tienen que ver con llegar a fin de mes, con pagar las cuentas, con arreglar tu casa, porque vivís sola, además de tenés 19 años o 20. Entonces creo que primero llegar a fin de mes, arreglar todas las cosas en mi casa y aprobar las materias, ¿no? Bien. Entonces digamos que era lo económico en varias dimensiones lo que me afectaba. ¿Y el feminismo cómo entró? ¿Tuviste algún referente, alguna de la familia, profesor? Nada. En mi familia nunca hubo mujeres ni varones feministas. En la academia yo no estudié siquiera autoras mujeres, solamente hubo 2 autoras en toda mi carrera, no solo en licenciatura, sino también el doctorado, que son Rosa Luxemburgo, porque bueno, tenía tutores marxistas, y Joan Robinson, que hizo unos aportes espectaculares a la teoría de la distribución del capital. Pero no con visión de género, digamos, simplemente eran mujeres que escribían. Rosa Luxemburgo fue una militante socialista que, digo, nunca se declaró a sí misma como feminista porque no quería que la pusieran en temas de mujeres y de género, ella quería discutir de todo, claro, digamos, perfecto. Pero sin embargo todos la reconocemos como una economista feminista, claro, digamos, expuesta. Perfecto. Pero lo que digo es que durante toda mi formación, yo estudié la licenciatura y el doctorado en económicas, no leí autoras, no leí textos con perspectiva de género, quiere decir que el feminismo me atravesó desde afuera de la universidad. ¿Y qué fue ese afuera? Y el afuera de la universidad fue esto, de sentirte a veces descalificada intelectualmente por ser mujer. Hay un estereotipo muy fuerte, no sé, yo me acuerdo cuando era chica, viviendo en Misiones, usando busito atado a la cintura porque no querías que te miren la cola, porque si sos mujer obviamente o sos linda o sos inteligente, pero las dos cosas no existen, entonces no puedes ser mujer linda e inteligente, entonces yo no quería que me miren como un cacho de carne, digamos, sino que quería ser la chica inteligente, entonces me vestía bastante varonil, ¿no? Como que después una se da cuenta con el paso del tiempo que no alcanza, que igual no sos inteligente porque sos mujer y punto. Y en ese sentido, ¿en algún momento de tu carrera profesional o académica sentiste algún tipo de discriminaciones directas o más indirectas? Sí, mirá, yo fui profesora en económicas durante mucho tiempo y militaba en el gremio docente, con el gremio docente, y hacíamos muchas actividades. Por ejemplo, típico, ¿no? Charla, debate, hablemos de la inflación en Argentina, o hablemos del tipo de cambio, o de la crisis del 2001, ni idea. Hacíamos la lista de quién iba a venir a exponer en esta charla de debate y eran todos varones. Entonces yo decía, bueno, podríamos poner alguna profesora, alguna docente, no sé qué. Me decía, bueno, vení vos, moderá, ¿no? Como, vos estabas en el papel de moderadora, claro, digamos. Le servís el agua, le pasás los micrófonos, que ellos se acomoden, los ¿Pero llamadas, te lo decían directamente así? Sí, te decían, bueno, sí, es cierto, nos falta una mujer, puedes venir a moderar. Tipo secretaria, digamos, entre secretaria y... Bueno, cuestión que, digo, no era con popes y qué sé yo, era incluso con mis compañeros que estábamos tipo al mismo nivel de la carrera, incluso yo ya siendo doctora en economía, me acuerdo la última vez que propuse esto y dije, hagamos un panel que haya más mujeres, me dijeron, no, bueno, llamemos a los mejores, no importa si son varones o mujeres, que obviamente sabemos todos que los mejores son siempre varones, no hay ninguna duda. Entonces yo me enojé en ese momento y dije, bueno, a ver, armé una lista de 20 mujeres economistas y dije, les mando esta lista de mujeres, por favor arreglemos el ranking de los mejores, así empezamos a convocar. Bueno, la discusión, digamos, se terminó ahí y empezamos a trabajar de otra manera. Pero sí, digo, hay una cosa implícita, digamos, de que los varones son los que se juntan a discutir determinados temas y nosotras asistimos. Y esto se da, no sé, a mí me llama la atención, por ejemplo, no sé, en economía en un momento se hablaba mucho de la economía sin corbata.
¿no? Y hubo programas de tele, hubo libros de acá, de afuera, de economía sin corbata como una forma de decir economía de gente que es descontracturada, relajada, que va a hablar del tema de manera fácil. Y yo le decía a mis compañeros, que son críticos, que son intelectuales progresistas, digamos, etcétera, decía, mirá, a mí la corbata no me hace sentir nada, yo nunca me descontracturé sacando una corbata. Y bueno, ellas decían, no, bueno, pero los ajustadores del FMI que vienen a imponer sus políticas con los trajes. Decía, mirá, hoy la directora del FMI es Christine Lagarde, una mujer. Digo, Angela Merkel, política de austeridad en Europa. Janet Yellen, la jefa de la Reserva Federal. Todas mujeres que sin corbata ajustan países y que esta metáfora no las hay que encontrar tampoco. Otra, digamos. Claro, entonces, viste, economía sin bombacha. Digo, no nos incluyen en las metáforas. Entonces, quizás son formas que uno diría, bueno, no te están pegando, no es violencia, pero bueno, hay micromachismos, como se le suele decir, estas conductas que te van desplazando y que obviamente después implican también que, no sé, en quién firma un paper, quién es el que dirige un centro de investigación, quién dirige un grupo, quién aparece en esto en los paneles de debates, quiénes son los referentes y las referentes que tienen los estudiantes también y los modelos a seguir, ¿no? Porque también uno cuando estudia tiende a mirar qué hay alrededor y admira. Bueno, en Argentina, por ejemplo, hubo una sola mujer ministra de Economía, que es Felisa Micheli, mal recordada por una bolsa en el baño, como si Domingo Cavallo no hubiese hecho cosas. Un montón de bolsas en otros lugares, tal vez. Muchas bolsas, digamos. Y vos ahora, contanos un poco de hoy. ¿Estás viviendo en Nueva York? Estoy viviendo en Nueva York, sí, hace unos 3, 4 años y soy economista. Sos economista, pero específicamente... Consultoría de economía en temas de macroeconomía. De macroeconomía. Sí. ¿Y ahí se cuela un poco la economía feminista? Cada vez más, sí, cada vez más. Es como, yo siento que estamos en un momento en el cual esto está entrando en la agenda desde, no solo de las organizaciones sociales, sino también de los grandes centros. Bueno, el FMI tiene, cuando hubo sus reuniones de primavera, ahora hace poquito, y tenían un panel que era macroeconomía y género, por ejemplo, ¿no? Digo, está apareciendo en la agenda de los organismos internacionales, de los grandes debates, con sus matices ideológicos también, porque no quiere decir que hablar de género implique que todos pensamos lo mismo cuando hablamos de la perspectiva de género, ¿no? Y tu rutina diaria, no sé, porque me comentaste que también sos DJ. Primero aclaremos qué es ser DJ. Paso música cada tanto. Paso música, bueno, me gusta mucho la música desde muy chiquita. Aprendí a tocar el piano desde a los 3 años, pues mi abuela era profesora de piano. Así que ahí me quedó como una cosa con la música. Y ahora, si bien no toco instrumentos, me gusta mucho, colecciono discos, vivo en Brooklyn. En Brooklyn hay un montón de tienditas vintage que te puedes comprar discos. O sea, estás ahí en el corazón Sí, entonces voy mucho a ver bandas y consumo mucha música, entonces me gusta también. ¿Y en dónde lo haces? Y tengo un par de amigos que tienen bares y que me invitan cada tanto, sí, qué sé yo. Bueno, ese es otro mundo, el de la música también, ¿no? Que no hay muchas mujeres. Bueno, sí, y no solo, o sea, en general las mujeres están en el mundo de la música haciendo las visuales, ¿no? Entonces vos tenés tipo la VJ, siempre es una mujer, y el DJ es un varón. Hay pocas en los festivales de música en general, no solo de música electrónica, sino de música pop, qué sé yo, festivales famosos como el Sonar o Panorámica, ni idea. Hicieron incluso esto que solemos hacer con los paneles, que es borrar a los varones y dejar solo a las mujeres, y se te vacía todo el line-up. O sea, tipo, si el flyer tenía 500 nombres, cuando borrás los varones, te quedan 10 o 15. Y es algo que uno siempre piensa, bueno, Taylor Swift, Madonna, y como siempre, las excepciones, ¿no? Porque después la mayor parte son siempre varones. O sea, para contradecir la regla te dicen, no, pero están estas y estas, pero en realidad la regla sigue siendo la misma. La regla sigue siendo la misma, y las mujeres, si bien en la industria, en la música hay muchas mujeres, lo cierto es que también, por ejemplo, cuando ves los equipos técnicos, los que van y conectan los parlantes, los que ponen las luces, las cámaras, etcétera, también es una cosa masiva de varones. Y de hecho también se trabaja mucho el tema de la violencia de género en los recitales. Últimamente ha habido muchas movidas de chicas que consumen música y que van a recitales,
bueno, que en el medio del pogo, del apretujamiento. ¿En Nueva York? En Nueva York y en Europa también. Hay movidas de chicas que empiezan a hablar de lo que les pasa cuando están en el público, ¿no? De cómo las manosean, de lo difícil que es a veces ser mujer y estar adelante en el medio de la marea de la gente que asiste. Incluso ahí, digo, se empezó a colar también en la cuestión de género para ver cómo hacemos para que las chicas, sobre todo las más jovencitas que tienen ganas de ir y de pasar por esa experiencia que hicieron un recital, lo puedan hacer de manera segura, ¿no? Lo último, Mercedes, un poco difícil de pregunta, pero de todas estas cosas que me contás, que digamos bastante a lo mejor distintas entre sí, ¿cómo te definirías vos, digamos, como economista, como feminista, como música? Un poco de todo, me imagino. Pero yo sí. me defino como economista feminista. Ajá, bien. Como economista feminista, y me gusta y resalto mucho siempre que soy doctora en economía, y lo digo no por snob, sino porque somos muy pocas las mujeres que estudiamos y que tenemos un doctorado en economía, y me gusta que eso se note y sea visible. Y que además también la economía, no sé, bueno, a mí me gusta la música, la fotografía, a otros le debe gustar, no sé, otros tipos de artes, cosas. Digo, la economía tampoco es un mundo cerrado de gente de traje y corbata seria y encancillada, sino que la economía también tiene un aspecto creativo y artístico, y en eso, con más razón, el feminismo también es una forma de transformar el mundo, así que ahí está todo junto, me parece, la creatividad y lo racional. Genial, Mercedes, muchísimas gracias. No, gracias por todo. Planeta, ni una menos pretendemos y por eso defendemos. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay. Bueno, para empezar nos gustaría que nos analizaras cómo esta figura del homo economicus que proponen las ciencias económicas tiene límites según la mirada del feminismo. ¿Cuáles son esos límites? Sí, para mí la mirada del homo economicus tiene límites no solo para el feminismo, sino para entender la realidad en su conjunto, digamos, ¿no? En economía hay como tres corrientes principales muy importantes, que son la teoría neoclásica, el keynesianismo y el marxismo. Dentro de la teoría neoclásica es donde se desarrolla esta visión del homo economicus, según la cual el mercado es el mejor asignador de los recursos sociales. Entonces, ante cada decisión que los individuos tienen que tomar, hay una especie de mano invisible que ordena, ¿no? Y este homo economicus aparece como un actor individual, racional, que decide en función de intereses muy claros, que son maximizar su bienestar, así lo plantea la teoría, maximizar su utilidad. Entonces la decisión, por ejemplo, entre, no sé, comprar un yogur o una pera, pasa por cuánta satisfacción me produce a mí ese yogur o esa pera. Y cada decisión, digamos, se puede explicar en función de este homo economicus, ¿no? De cómo este homo economicus actúa. Sin embargo, aparece en 1930, en 1936 específicamente, la teoría general del desempleo de Keynes. Y él lo que dice es, bueno, toda esta explicación del homo economicus como un homo maximizador, racional, no tiene sentido, porque si tomamos un caso particular de la economía, que es el desempleo, y nosotros queremos explicarlo desde esta visión, lo que diríamos es que los individuos que no tienen trabajo es porque no quieren trabajar, ¿no? Claro. Y no quieren trabajar, ¿por qué? Porque su decisión es que esté en función del precio que observan en el mercado, que es el salario. Digamos, a ese salario no están dispuestos a sacrificar su tiempo de ocio, que es su placer o su bienestar de ese homo economicus. Entonces Keynes dice, bueno, no, esto no sucede, porque lo cierto es que estamos en 1930, en medio de una de las crisis más profundas que tuvo el sistema capitalismo en su historia, y la gente quiere trabajar e incluso está dispuesta a trabajar por salarios muy bajos o incluso gratis y no consigue trabajo. Entonces él dice que ese homo económico no sirve, y lo que tenemos que ver es cómo resolvemos esos problemas del desempleo, y ahí, bueno, aparece el Estado. Y la última visión, digamos, la marxista es directamente, bueno, no, esto es una forma particular de la producción que tiene que ver con la orientación del mercado, que en realidad surge con la sociedad capitalista, que surge no sé, a fines del 1700, principios del 1800, que es un sistema que produce estos desequilibrios, que produce desempleo, que produce pobreza, etcétera, y que entonces la solución tampoco está puesta en este homo economicus, sino que hay un concepto de clase, digamos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que
el Homo economicus es una figura que pertenece a una sola forma de entender la economía, pero lo que tienen en común estas tres visiones de la economía es que ninguno de ellos tiene perspectiva de género, ¿no? La única excepción dentro del marxismo la podríamos poner en Engels, que estudia la propiedad privada y la familia y cómo estas configuraciones atienden al sistema capitalista, pero como todo en la economía está explicado en torno al precio, hay una gran parte de los trabajos que desarrollamos socialmente que no tienen precio y que son básicamente el trabajo doméstico no remunerado, las tareas del cuidado, las tareas del hogar, etcétera. Eso queda fuera de la órbita de lo económico, y para la economía feminista ese es un tema central que explica gran parte de la desigualdad y los problemas del sistema. Entonces digo, el Homo economicus no nos sirve para todos y todas las que estudiamos economía para interpretar la realidad, y para la economía feminista menos todavía, porque se queda corta. Se queda bastante corto, como sí. mínimo. Y vos mencionaste, bueno, el aporte que hace la teoría feminista en relación con el trabajo doméstico no remunerado, pero hay otros aspectos que también se han ido incorporando desde esa mirada. Sí, yo creo que si nosotros pensamos que uno de los grandes temas de la economía política en general es explicar la desigualdad, la desigualdad es algo simple, todos sabemos que hay gente pobre y gente rica, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando nos ponemos a mirar con los lentes del género esa desigualdad, encontramos que la mayoría de los pobres son mujeres y que una porción muy pequeña de los ricos son mujeres, ¿no? Y entonces, si nos empezamos a preguntar por qué se da esto, que es lo que hace la economía feminista en clave de género, encontramos que hay un montón de tópicos que quedaron fuera de la discusión económica y que explican gran parte de esa desigualdad. Uno es, como ya dijimos recién, el trabajo doméstico no remunerado. Al no estar contemplado dentro del aspecto teórico este trabajo, entonces gran parte de los obstáculos que enfrentan las mujeres en su vida cotidiana, quedan fuera de estas discusiones. Es decir, si la economía todo el tiempo está mirando precios y tenemos un trabajo que no tiene un precio, nadie lo está mirando, y al no mirarlo, nosotros de alguna manera, como dice Diana Maffia, nuestra filósofa feminista, si no vemos la desigualdad, lo único que hacemos es reproducirla, ¿no? Entonces, si no estamos viendo estos conceptos que provocan la desigualdad, no hay manera que podamos solucionar la desigualdad. Entonces, en la economía feminista aparece, para mí, uno de los puntos claves es el retomar, visibilizar y tratar de poner en la teoría, en las estadísticas, en las políticas, etcétera, el trabajo doméstico no remunerado, y a partir de ahí aparecen muchos otros fenómenos como los pisos pegajosos, los techos de cristal, las paredes de cristal, las brechas salariales, etcétera. De los que vamos a hablar en un rato más profundamente, pero sí me interesaba también un concepto que hace poco estaba mirando, que tiene que ver con algunos análisis de pobreza y de desarrollo que empiezan a incluir, cuando se refieren a las mujeres, una dimensión de la pobreza que es el tiempo, esta exigencia que tienen las mujeres de estar pensando en todo y que finalmente resulta en una gran pobreza de tiempo. Sí, a mí me gusta el concepto de pobreza de tiempo. Hay un videíto que lo pueden buscar en YouTube, que es de Valeria Esquivel, que da una charla TED hablando de este tema. Y ella lo pone en términos muy simples, ¿no? Ella dice, supongamos que sos una mujer que tiene 2 hijos y que entonces, ¿qué pasa? Se levanta a la mañana, despierta a los chicos, los baña, los viste, les da el desayuno, los lleva a la escuela. Después, mientras los deja en la escuela, va a hacer las compras para preparar la comida, prepara la comida, los retira a la escuela, les da de comer, después los ayuda con los deberes, a la tarde seguramente lava la ropa y limpia la casa y la ordena y descuelga la ropa y la plancha y la guarda en el placar y piensa lo que tiene. Digo, son un montón de tareas, ¿no? Todas estas tareas nosotros asumimos, estas tareas hay una encuesta que muestra que el 76% de ellas las realizan las mujeres, ¿no? Y todos asumimos que las mujeres hacemos todo esto por amor, ¿no? Y es por amor que entonces estamos dispuestas a dedicarle todas estas horas del día a limpiar el inodoro, a planchar, a lavar, a ayudar a los chicos con las tareas, y las mujeres tenemos amor, obviamente, los varones parece que no tuvieran tanto amor, o por lo menos eso no se ve en los datos después, porque ellos ayudan en la casa, eso sabemos. Pero lo cierto es que
cuando nosotros miramos los únicos datos que hay sobre esto, vemos que estas jornadas son entre 3 y 6 horas y que hay muchas mujeres que tienen, no sé, 6 horas de estas rutinas, de todas estas tareas que mencioné y muchas otras que no mencioné, y que si vos a eso le sumás las 8 horas de trabajo más las de transporte, porque tenés que ir en colectivo al trabajo y después volver y no sé qué, lo cierto es que lo que vas achicando de tu día de 24 son los ratos de ocio, ¿no? Y cuando achicás los ratos de ocio, perdés también un poco este bienestar, y eso es lo que se denomina esta pobreza de tiempo. Hay una economista estadounidense también que a mí me gusta porque lo pone en otros términos y dice, hablando de las luchas por la jornada de 8 horas allá al principio de 1800, ella dice que el cartel clásico por la lucha de las 8 horas era 8 horas para trabajar, 8 horas para ocio y 8 horas para descansar, ¿no? Ese era el póster Y ella dice, bueno, pero acá yo siempre miré este póster y me quedé pensando, pero ¿y las tareas del hogar en qué parte entran? ¿No? Porque no son consideradas trabajo, claro, no son porque ocio. no son asalariado, esto que decíamos del precio al principio, no son ocio, porque, perdón, pero para mí lavar los pisos no es ocio. Gastos de ocio lavo los pisos. Y tampoco es descanso, porque tampoco es que mientras duermo hago acompaño las tareas de los niños, ¿no? Entonces, ella dice, bueno, acá desde el principio ya tenemos un problema porque estos trabajos aparecen invisibilizados, ¿no? Y bueno, esa invisibilización de estos trabajos hace que perdamos la dimensión de la cantidad de tiempo que llevan efectivamente y de cómo ese tiempo recae asimétricamente sobre las mujeres y hace que ellas tengan después inconvenientes, bueno, para formarse, para estudiar, para trabajar también de manera remunerada, las obliga a tener trabajos más precarios, más flexibles, con menos carga horaria. Digo, tiene un montón de impacto, ¿no? Y digo, no es solamente una cosa injusta de que, bueno, que si los varones colaboran o no en el hogar, sino que tiene un impacto efectivo sobre la cantidad de tiempo de la que disponemos diariamente, que se ve reducida a niveles muy mínimos y que, bueno, que tiene impacto en la salud, por supuesto, en el estrés, en un montón de cosas. Y seguramente también tienen impactos y se recrudecen en contextos de crisis, digamos, en estos momentos donde Latinoamérica tiene un contexto de crisis, de retracción económica. Esta situación para varones y para mujeres definitivamente debe ser distinta como se siente. Sí, a mí se me ocurre un ejemplo estos días, se firmaron unas paritarias, no me acuerdo bien en qué gremio, que ponen unos plus por presentismo y productividad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de productividad, ¿en qué términos medimos la productividad? Primero. Y segundo, también cuando hablamos de presentismo, y decíamos recién, una mujer que tiene 2 hijos, y digo una mujer que tiene 2 hijos porque tampoco quiero pensar solamente en la familia tipo de que hay un papá y una mamá. No sé, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el 48% de los hogares tiene jefatura femenina, quiere decir la mujer es la principal fuente de ingresos del hogar, y gran parte de esos hogares es una mujer sola, es decir, una madre soltera, separada, viuda. En esos casos, digamos, está sola frente a la situación de que tiene que trabajar y tiene que bancar a los chicos, ¿no? Bueno, en esas condiciones te enferma tu hijo y vas a llegar tarde o vas a faltar al trabajo. Entonces, ese presentismo y esos plus de productividad te afectan de una manera diferente a cómo le afectan a un varón, ¿no? Al mismo tiempo, cuando nosotros decimos que las mujeres son las que mayoritariamente se encargan de cuidar a los niños y niñas y también a los adultos mayores del hogar, a una abuela que está enferma, al tío que tiene algún problema, algún familiar discapacitado, ¿sí? Acompañarlo al médico, acompañarlo a sacar un turno, cuando tenemos contextos de crisis en donde se ajusta, por ejemplo, el presupuesto para la salud pública o para los servicios de enseñanza, o para las guarderías o para los comedores o para los centros de deporte, los clubes. Todas esas personas que no tienen la escuela donde ir, el club donde ir a hacer deporte, el turno más rápido, tenés que hacer una cola de, no sé, 3 horas para sacar el turno para que te atienda el médico el mes que viene. Digo, todo ese tiempo es tiempo que las mujeres van a tener que estar destinando a cumplir eso y es tiempo que les va a quitar otra vez a estas rutinas diarias y que van a hacer que tengan menos tiempo disponible para ir a trabajar por un salario. Entonces digo, en ese sentido, cuando hay recortes en las políticas públicas, en los sistemas de cuidados, cuando hay este tipo de ideas de plus de productividad, de presentismo, etcétera, en un contexto en el cual las mujeres tienen esta asimetría de las cargas
de los trabajos domésticos no remunerados, además de todas las otras cosas que aparecen en el mercado laboral, las mujeres salen perjudicadas. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que... Y hoy nos tocó la Una serie más, va. Y uno, y dos, vamos, todos igual. Estamos refiriéndonos, digamos, a cifras, a cantidades de tiempo dedicado a estas horas de trabajo invisibilizado, que no son percepciones personales, sino que se refieren a estadísticas concretas, Sí. estudios que se han hecho, pero que existen muy pocos estudios, informes desagregados por género. Esto es casual, ¿cómo Sí, afecta también al análisis? Hay toda una discusión en la actualidad acerca de cómo incorporar estas variables a la lectura. Yo decía al principio, ¿no? En la economía, primero que el trabajo doméstico no remunerado no forma parte del sistema de precios, con lo cual pareciera que no forma parte del objeto de estudio de la economía, ¿no? Entonces, en principio tenemos que recuperar también esa dimensión del trabajo, porque es un trabajo que hacemos cotidianamente y que es la fuente, además para que, no sé, acá podamos estar dando clases, o trabajando vendiendo un café, o filmando, o yendo al programa de radio. Y además ¿no? es un trabajo que cuando se terceriza sí tiene un costo. Cuando se terceriza sí tiene un costo, porque fácilmente sabemos cuánto sale una empleada doméstica, o cuánto sale una niñera, o cuánto sale pagar un geriátrico, o un acompañante terapéutico, digo, tiene obviamente un costo. Pero bueno, entonces digo, los sistemas estadísticos no reflejan esto. En Argentina hubo solamente una encuesta del uso del tiempo que se hizo en el 2013 a nivel nacional, después hubo ensayos locales en algunas ciudades y muestra que el 76% de las tareas domésticas y de cuidado las realizan las mujeres, que además 9 de cada 10 mujeres realizan estas tareas y 4 de cada 10 varones no hacen ninguna, absolutamente ninguna. Además muestra que las mujeres, aun cuando están trabajando full time, realizan más tareas domésticas de cuidado que un varón que está desempleado, ¿no? Quiere decir que, y yo decía hace un rato, lo hacemos por amor. Culturalmente, a las mujeres nos entrenan desde pequeñas a que esto es parte de nuestra naturaleza femenina, ¿no? Ser mujer implica que vos, llegado el caso, vas a renunciar a tu carrera intelectual, política, artística, deportiva, lo que sea, por tus hijos. Sí, hay una vocación de cuidado. Claro, cosa que no se espera de los varones, ¿no? De hecho, al contrario, si vos conocés una familia en la que el varón se queda en la casa mientras la mujer trabaja, es un mantenido, es un perdedor. Pasó algo raro ahí, está como fuera de lo esperable de un varón que él decida que quiere quedarse con la familia, ¿no? Es como el estereotipo pesa para los dos lados, digo. Sí. Entonces,
Hay ahí una cuestión de cómo encaramos esta cosa, y un dato que me parece que es bastante interesante con eso es que si uno mira los años 60, en los años 60 solamente 2 de cada 10 mujeres trabajaban fuera del hogar, es decir, era secretaria, maestra, enfermera o empleada doméstica, ¿no? Y digo esto porque eran las opciones más recurrentes de los trabajos femeninos. Y hoy son 7 de cada 10 las mujeres que trabajan fuera del hogar. Sin embargo, las tareas al interior del hogar siguen recayendo sobre ellas. Entonces las mujeres tienen una doble jornada laboral. Una que es en su lugar de trabajo y otra que empieza cuando cruzan la puerta de su casa con todas estas tareas. Entonces tenemos una mayor participación económica de las mujeres. Hoy las mujeres en la Argentina son más del 42% de la fuerza de trabajo, en Estados Unidos son la mitad de la fuerza de trabajo. Digo, las mujeres participan activamente en el mercado laboral, pero todavía les recae todos estos trabajos al interior del hogar. Y bueno, esto es, como decía, una fuente de desigualdad y que ahora, por suerte, se empezó a entrar en la agenda, digamos, de organismos internacionales, de gobiernos, de centros de estadística, y se empezó a relevar un poco más porque si yo quiero hacer un diagnóstico de situación o diseñar una política, necesito esos datos, necesito un mapeo, digamos, de la situación. Y ya que hablaste de otros casos del mundo, ¿cómo está Argentina en esa distribución de trabajo invisibilizado? Mira, en general Latinoamérica y Asia y África están mal, están mejor los países europeos, entre los países, bueno, los países nórdicos son como el oasis, la meca, el oasis feminista, que siempre se menciona y que tienen, la verdad que vienen trabajando con políticas de género desde hace mucho tiempo, desde los 70, políticas de género que tienen que ver con, por ejemplo, licencias de paternidad y de maternidad. En Argentina la licencia de paternidad es de solamente 2 días y la de maternidad es de 3 meses, cosa que ya te muestra una simetría en cuál es el rol que tienen los papás y las mamás en las tareas del cuidado de la familia. Obviamente también hay toda una formación también en cuanto a la ruptura de estereotipos, en cómo se trabajan también los centros de cuidado y de atención. Por ejemplo, hay países en donde hay guarderías o jardines materno-paternales en donde vos podés dejar a tus hijos desde que son bastante pequeños y que tienen la ventaja también de que, digamos, porque está bien, uno podría decir que lo ideal es que los padres los cuiden, que sea, bueno, lo ideal en nuestro mundo está bastante lejos de lo real. Nosotros vivimos en un país con una gran desigualdad, donde la mayor parte de la gente está obligada a trabajar para sobrevivir, digamos, y en ese contexto no tienen además tampoco guarderías o jardines en donde dejar a sus hijos e hijas. Y entonces, digo, el hecho de que, por ejemplo, hay una ley en Argentina que obliga a las empresas que tienen más de X cantidad de empleados tener guardería, no se cumple, ¿no? Y esas son cosas que son básicas, porque si vos pudieras dejarlos ahí, en un lugar con gente formada, que puede, digamos, estimularlos, enseñarles, etcétera, es distinto a lo que sucede en muchas familias, que es que los niños terminan quedándose en el hogar con los abuelos, con las abuelas, con algún vecino que junta 2 o 3 niños y los cuida, con una empleada doméstica que muchas veces la niñera es la hija de la empleada doméstica, que es una chica pobre, que tiene 16, 17 años, que está cuidando ahí por un salario malísimo, sin condiciones laborales, sin preparación, con una responsabilidad bastante fuerte sobre sí mismo, digo, y con cosas que van además también afirmando las desigualdades, ¿no? Porque si, digamos, si la condición para que una mujer de clase media, profesional, pueda salir a trabajar es tener en su hogar una mujer mal paga, precarizada, que esté trabajando en el cuidado, digamos, tampoco el empoderamiento de estas mujeres es a costa de la explotación de estas otras. Entonces, en ese sentido, todas estas políticas de cuidado permiten que las mujeres que trabajan en los cuidados y en las tareas domésticas, su trabajo se vea revalorizado, se pague mejor, digamos, tenga mejores condiciones de empleo y además los cuidados estén en una órbita realmente de cuidado y no que sean como, bueno, tapo un bache, soluciono un problema y trato de zafar, ¿no? Ni una menos pretendemos y por eso defendemos. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que...
Bueno, en este último bloque te proponemos que analicemos algunos conceptos Dale. puntuales de la economía feminista, por ahí con referencias a situaciones locales. Brecha salarial. Bueno, la brecha salarial es un tema bastante polémico, porque siempre que uno habla de eso, siempre te dice, en Argentina la brecha salarial es 27%, es decir, las mujeres ganan en promedio 27% menos que los varones. Esta brecha se amplía cuando hablamos de trabajadoras precarizadas, que además son más de un tercio del total, ¿no? Es decir, estamos entre el trabajo precario y las mujeres supera el 35%, y ellas ganan además hasta el 40% menos que sus pares, con lo cual es, ¿no? Es muy importante. Estas brechas salariales también tienen que ver con esto que hablábamos de los cuidados. Por ejemplo, muchas mujeres se ven obligadas a tomar estos trabajos precarios porque necesitan la flexibilidad para poder ir a su casa y cumplir, ¿no? con estas tareas. Además, hay yo mencionaba hace un ratito el tema de las empleadas domésticas, ¿no? Cuando uno lee a Dora Barrancos, nuestra historiadora feminista, ella cuenta en la historia de las mujeres, de los empleos de las mujeres en Argentina, cuenta que hacia fines de 1800 la principal ocupación de las mujeres era ser empleada doméstica y obviamente ser maestra o ser enfermera, ¿no? Era como en un mundo en el que las mujeres no tenían derechos laborales, estaba mal visto trabajar porque, o sea, solamente trabajabas si eras muy pobre o si nadie te había querido casar, te había querido casar con vos. Digamos, eran los únicos motivos por los cuales ibas a tener que ir a trabajar. Los trabajos eran estos. Cuando uno mira hoy a qué se dedican las mujeres en la Argentina, encuentra que el 20% de las mujeres argentinas trabajadoras es empleada doméstica y le siguen maestra y enfermera. Es decir, seguimos trabajando las mismas cosas que hace más de 100 años. Pero, además, las empleadas domésticas son el sector con mayores niveles de precarización laboral y con menores salarios de nuestra economía. Entonces, cuando hablamos de precarización laboral, gran parte de esa precarización laboral tiene que ver con las empleadas domésticas. Hay una ley que salió hace unos 4 años que regulariza el trabajo de estas mujeres, y digo mujeres porque además el 97% de los trabajadores del sector son mujeres. Pero lo cierto es que por diferentes motivos hay muchísimas mujeres que no se han podido sumar a esta ley y hoy se mantienen en condiciones de precariedad. Y sobre todo por el espacio, que es un espacio por ahí muy íntimo, donde es muy difícil regularizar. Sí, hace poco, yo me acuerdo el Día del Trabajador, el presidente Mauricio Macri presentó un plan para combatir la precarización laboral que era un convenio con empresas, básicamente. Entonces ahí también notamos la falta de perspectiva de género, porque si no nos damos cuenta que tipo, un cuarto del empleo precario en nuestro país pasa dentro de los hogares, ¿no? Entonces, digamos que es una herramienta que pierde potencia ya desde entrada, ¿no? Techo de cristal, un concepto clásico del feminismo. Sí, el techo de cristal es una metáfora que se usa. A mí me gusta porque hay techo de cristal y hay paredes de cristal y hay fronteras de cristal. Es tipo, vivimos en un cubículo de cristal. Y el techo de cristal es como si fuera una fuerza invisible. Se dice techo de cristal porque es algo como una fuerza invisible que está por encima nuestro, que nos permite ver que hay algo más arriba, pero no traspasarlo. Y para ponerlo en datos, como a mí me gusta, si uno agarra las 500 empresas más grandes del planeta, encuentra que solamente el 4% de los directivos de esas 500 empresas, o sea, 20, son mujeres, ¿no? En todo el planeta, digo, las empresas más grandes. Si uno mira en los órganos de gobierno, esto sucede igual. Hoy, en la primer fila de los ministros, hay solamente 2 mujeres. En la historia de la democracia en Argentina, hubo solamente 16 mujeres ministras entre 154 varones ministros. Quiere decir que las mujeres son el 10%, un poquito más del 10% en la historia de los últimos años de nuestro país. Es decir, otra vez, somos la mitad de la población, somos el 60% de los estudiantes universitarios, somos el 42% de la fuerza laboral y sin embargo las mujeres no ocupan cargos jerárquicos. Sí pasa en el diputados y senadores, hay 36 y 38% de mujeres en diputados y senadores gracias a la ley de cupo, que ahora también es como un techo, se dice, porque hace tiempo que no avanza y por eso se está discutiendo también la paridad, ¿no? Pero digamos, fíjate, si uno mira los lugares donde no hay cupo, hoy en el gabinete de Mauricio Macri son 8,9%, o sea, no llega al 9% las mujeres, la participación femenina dentro de esto.
Y es algo que también provoca muchas rispideces, porque a mí me pasa que charlando esto en diferentes ambientes suelen decir, no, bueno, pero mirá que en las encuestas las mujeres de la política más importante son, los políticos más importantes en la Argentina hoy son todas mujeres. Margarita Stolbizer, Lilita Carrió, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal, ¿no? Y siempre mencionan las excepciones. Bueno, otra, en la historia de Latinoamérica solamente hubo 10 mujeres presidentas, ¿no? Nosotros pareciera que tenemos igualdad porque tuvimos 2 mujeres presidentas, pero lo cierto es que el poder no derrama, el que haya habido mujeres que rompieron este techo de cristal y lograron puestos altos no implicó que las mujeres avancemos en igualdad de condiciones, y eso se nota en todos los niveles del Estado, de las empresas, del sector privado. Digo, en el sector privado también, en América Latina, en vez de techo de cristal se habla de techo de hierro, porque es mucho más difícil de romper. Ni se ve. ni se ve lo que hay del otro lado porque no se accede. Bueno, y también me parece que complementariamente este concepto, hablar de los pisos pegajosos, ¿no? Sí, los pisos pegajosos están íntimamente relacionados a lo que hablábamos de los cuidados y de las tareas del hogar, que bueno, la ausencia de la perspectiva de género y de darte cuenta de que necesitas licencias paternales y maternales, que necesitas guarderías o jardines maternales y paternales en lugares de trabajo provistos por el Estado, todo esto hace que las mujeres enfrenten estos pisos pegajosos, es decir, que no puedan subir, no puedan despegarse, no puedan avanzar hacia arriba, porque bueno, tienen obstáculos en su vida cotidiana que impiden que puedan desarrollarse. A mí también me pasa muchas veces que hay gente que dice, bueno, pero las mujeres no están interesadas en avanzar, o cuando yo pongo un cartel en mi empresa de que hay un ascenso, ellas no vienen, porque no se autovaloran o porque negocian mal sus salarios, ¿no? Como entonces otra vez las mujeres ahora tienen la culpa de su propia desigualdad, porque ellas no son buenas para negociar, porque no sé qué. Bueno, quizás algunas no serán muy buenas para negociar, quizás algunas tendrán algún problema de autoconfianza, pero lo cierto es que somos muchas las que estamos muy confiadas de nuestras capacidades y que tenemos mucha capacidad y educación y formación, y que eso tampoco se refleja, ¿no? Entonces, estos fenómenos, también está el de paredes de cristal, que tiene que ver con esto que hablábamos hace un ratito, de que las mujeres son empleadas domésticas, maestras y enfermeras. Y esto, si te lo relaciono con el techo de cristales, es muy loco, porque yo te decía, solamente 16 mujeres ministras, ¿no? Hoy en el mundo solamente el 18% de los cargos ministeriales está ocupado por mujeres en todo el planeta. Y si uno mira en qué ministerios están las mujeres, son desarrollo social, educación, cuidado del medio ambiente, bueno, todo lo que tenga que ver con familia, niñez, adolescencia, salud y mujeres, obviamente, y por supuesto los varones están en minería, energía, transporte, política, economía, finanzas, hacienda. Es como las mujeres ocupamos lugares de poder proyectando nuestras actividades del hogar y nuestros cuidados, ¿no? Es como, aún cuando rompemos esos techos de cristal, no rompemos las paredes de cristal, calzamos mejor con el traje de maestra, de enfermera y de cuidadora, que con un rol de administradora de los recursos de una sociedad, de los presupuestos, de las finanzas, de discusión de bonos y deuda. La visibilidad que tienen todos estos temas actualmente parece que fueran una cosa novedosa, ¿no? Como que incluso hablabas vos, bueno, que empiezan a estar en las agendas internacionales, en las tapas de las revistas más consumidas. Sin embargo, es un recorrido que tiene muchos años, y a mí me gustaría que vos me ayudaras a reconstruir ese caminito con los nombres y con las historias de las mujeres que han sido un poco las antecesoras tuyas en este tema. A mí la verdad que a mí me pasó que cuando estudié economía, como les decía, no tuve ningún tipo de perspectiva de género durante mis estudios. Entonces, cuando empecé a toparme con esto, tuve que empezar a estudiar y a buscar, ¿no? Hacer un recorrido también propio de buscar información. A mí, no sé, en la economía, por ejemplo, a mí me encanta el trabajo de Corina Rodríguez Enríquez y Valeria Esquivel, que son dos economistas argentinas que hicieron un trabajo impresionante sobre economía feminista y sobre todo en las teorías del cuidado. Después, bueno, obviamente autoras como Rosa Luxemburgo, que si bien están en otra época, también es una socialista, marxista, que bueno, organiza un montón de discusiones y que da una discusión bastante fuerte dentro del partido en su momento, con Trotsky, qué sé yo.
Digo, hay, no sé, de la historia, bueno, Dora Barrancos, por supuesto, Mirta Lobato, después tenemos... Yo te escucho mucho Betty Friedman, que también... Bueno, claro, en la economía estadounidense, yo cuando me puse a armar el libro, sobre todo, empecé a hacer también el recorrido de Betty Friedman con la mística de la feminidad. Retomando las invisibilizaciones que tiene la economía, me parecía que la campaña Menstruación que han propuesto desde tu grupo Economía Feminista, me parecía que era como una cosa muy, muy interesante para que nos contaras. Sí, la campaña Menstruación surgió en el marco del 8M, del 8 de marzo, de este paro internacional de mujeres, con el grupo de Economía Feminista, que somos varios, estábamos discutiendo cosas y armando artículos para sumar al debate, ¿no? Además de participar obviamente en la movilización, queríamos discutir algunos temas. Y un par de compañeras habían escrito una nota que se llama ¿Cuánto cuesta menstruar? Y en esa nota aparecía el dato de que, bueno, en promedio, con el flujo que tiene cada una y el precio de los tampones, las toallitas, depende de lo que use, calculamos que se gastan por año, a precios de 2017, digamos, entre 700 y 1.200 pesos por año, ¿no? En el marco de eso, una de nuestras compañeras va a una de las asambleas Ni Una Menos, plantea un poco la cuestión. No hubo tanto lugar porque, bueno, obviamente había 10.000 cuestiones, estamos todas con un montón de cosas para llevar, qué sé yo, pero nos quedamos como con las ganas y dijimos, bueno, armemos algo. Yo estaba en ese momento en Nueva York y hace 2 días había leído una nota que decía que el alcalde Bill de Blasio había sacado una ley que planteaba la provisión gratuita de elementos de gestión menstrual en escuelas, en el hogar, en ¿cómo se llama? Refugios para mujeres en situación de calle, en hospitales y en algunos centros públicos, ¿no? Entonces, dado todo esto, digamos, de alguna manera dijimos, bueno, en Argentina hoy podemos plantear la necesidad, una, de la provisión gratuita de los elementos de gestión menstrual en poblaciones que les cuesta acceder a esto, como pueden ser escuelas primarias y secundarias de bajos recursos, como así también hospitales, centros de salud, cárceles, refugios de mujeres, etcétera. Y además también propusimos a un proyecto de ley que es de quitar el IVA a todos estos productos. En los precios cuidados, por ejemplo, solamente había un pack de toallitas de 8 unidades, que no es ni la más económica ni la más rendidora, digamos. Y bueno, digamos que la campaña tuvo muchísima aceptación al toque. Fue una forma también de romper el tabú, ¿no? Porque muchas, como no sé, se suele decir de 10.000 maneras la menstruación, sí. Incluso si decís menstruación medio que te miran raro y te ponen cara de asquito, porque es que estás hablando, bueno, en las publicidades que decíamos recién, sangre azul, el líquido azul, el líquido azul, digo. Hay mucho eufemismo, te vino, estás indispuesta, Andrés, no sé, sí, ¿no? Como claro. Cuestión que la campaña cobró fuerza también por el impulso de las personas y en nuestro grupo hay una chica que es abogada y nos dijo, hagamos proyectos de ley, y dijimos, bueno, hagamos proyectos de ley y con eso tocamos la puerta, digamos, de gente que conocemos en la política, por diversos caminos, qué sé yo, y logramos que se presenten ya 6 proyectos de ley, 2 en la provincia de Buenos Aires para gestión gratuita de productos menstruales, otro en la ciudad de Buenos Aires, otro en Rosario, y a nivel nacional también se presentaron 2 proyectos, uno de provisión gratuita y el otro de la quita del IVA. Quiere decir que, digamos, está avanzando, que obviamente de ahí a que todo esto lleva mucho tiempo, pero incluso nuestra amiga abogada estaba muy contenta porque decía debe ser la primera vez que se presenta un proyecto de ley en el Congreso de la Nación que dice menstruación tantas veces, ¿no? Y que plantea este tema de una manera tan abierta y haciendo eje en la desigualdad. Bueno, es un pasito hacia esa sociedad igualitaria que estamos pensando, estas campañas que mencionás, pero ¿cuál sería como para ir un poco más cerca de tu libro, para quienes todavía no lo leyeron, cuáles serían estos pasos que podemos dar hacia una sociedad igualitaria sin perder el glamour, como decís en tu libro? Sí, yo lo del glamour lo pongo también en tono de chiste porque yo soy científica, soy economista,
Y obviamente, y como decíamos al principio en la entrevista personal, cuando sos mujer no sos inteligente. Claro, y además sin sos fea. corbata también sería por ahí. Exacto, también todo, ¿no? Como que hay un montón de estereotipos. Ahí está el estereotipo de la feminista rapada, enojada, que no se depila, machona, no sé qué. Está el estereotipo de la científica con el hambre, los anteojos y la cara de... Digo, hay un montón de estereotipos que, bueno, sacarnos, rompernos todos esos estereotipos. Y después creo que necesitamos tener perspectiva de género y entender sobre todo que hablar de perspectiva de género y hablar de los problemas que afectan a las mujeres asimétricamente no es un tema solamente de mujeres. Es un tema que afecta a la sociedad, que bueno, la desigualdad es algo que nos afecta a todos, a mujeres y varones, que estos estereotipos también nos afectan a todos, a mujeres y varones, y que bueno, que en el momento en que descubramos que la solución de gran parte de nuestros problemas económicos, como la pobreza, la desigualdad, la inflación, etcétera, tienen que ver también con problemas de género y tienen que ver también con estas brechas que enfrentamos, yo creo que ahí vamos a tener más herramientas para solucionarlos. Así que necesitamos introducir la perspectiva de género no solo en la economía, sino en la política, en lo legal, en la salud. Digo, tenemos un montón de trabajo que hacer y bueno, hay que seguir generando también herramientas para hacer ese trabajo. Bueno, algunas pistas fuiste dando, así que te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotras tu experiencia y todo lo que vienen haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mercedes. Muchas gracias. Placer. Les agradecemos habernos acompañado en este nuevo programa y les invitamos a una próxima edición de Mujeres que Mueven el Mundo. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar, aprender a respetar, nada aquí nos pertenece, todo lo que nace crece, no trates de conquistar, no hay por qué domesticar.